características que distinguen una neoplasia benigna de una maligna. El término neoplasia viene del término neoplasia viene del término neo o nuevo, como nuevo crecimiento. Vamos a ver que el nuevo crecimiento o proliferación celular anormalmente aumentada es un concepto básico para entender cualquier tipo de neoplasia. Con frecuencia, no solamente en el lenguaje médico, sino en el lenguaje coloquial, la palabra neoplasia se equivale o se usa indistintamente, no es exactamente lo mismo, pero se usa con frecuencia un equivalente que es la palabra tumor. Pero recordemos que la palabra tumor o tumoración o tumefacción es más uno de los componentes inflamatorios de la triada inflamatoria de dolor, calor, rubor y tumefacción, pero se usa con frecuencia una por la otra. Oncología, que viene de oncos, la palabra o la raíz griega para designar tumor en griego, es el estudio de las enfermedades oncológicas, tanto benignas o malignas, una de las ramas esenciales en la medicina, tanto la oncología clínica como la oncología quirúrgica y epidemiológica. Cuantos libros lean, cuantos textos, cuantos artículos busquen en la literatura médica para definir la neoplasia, van a encontrar definiciones con ciertas diferencias, pero realmente los conceptos básicos se pueden resumir en esta frase, en esta definición que vamos a desglosar más adelante. Una neoplasia es sí o sí un crecimiento o proliferación celular anormal que excede y no está coordinada con el tejido o la célula que le dio origen y persiste más allá del estímulo que le dio origen. Surge a partir necesariamente de alteraciones genéticas, mutaciones o alteraciones epigenéticas de otras que ocurren en células madre y que son heredadas a su progenie. Por lo tanto, cuando ustedes necesiten definir una neoplasia para sí mismo como médicos, para un paciente, para un colega, para un estudiante de medicina o de otras áreas de la salud, para una comunidad, para un auditor, para un alcalde, deben buscar las palabras, los términos que definan, que explican que toda neoplasia es una proliferación celular anormal, no regulada, autónoma, es decir, que es independiente de los estímulos fisiológicos normales en el ser humano, y que frecuentemente tiene un carácter monoclonal y que ha resultado de la acumulación de mutaciones o de trastornos genéticos o epigenéticos que modifican el crecimiento celular. Este concepto es básico para entender el resto de lo que les voy a conversar hoy y en las otras clases siguientes. Toda neoplasia tiene básicamente dos componentes celulares, el parénquima y el estroma. El parénquima es la célula que por definición da origen y adquiere o preserva las características biológicas de la célula o el tejido que le dio origen. Por así decir, la célula principal que le da todas las características biológicas benignas o malignas, benévolas o agresivas a una neoplasia. El estroma, que es el segundo componente celular de la neoplasia, es usualmente el tejido conectivo con sus vasos sanguíneos y sus células inflamatorias, sus fibras extracelulares o sus proteínas extracelulares o de la matriz extracelular, que usualmente y por mucho tiempo pensamos que exclusivamente estaba ahí para darle soporte a la célula parenquimatosa o al parénquima, como ser su colchoncito, su sostén, donde se desarrollaba y recibía soporte sanguíneo y metabólico. Hoy se sabe que esa interacción entre la célula parenquimatosa y la célula estromal va más allá de eso, de ser simplemente un soporte, sino que es la célula o el conjunto o el microambiente importantísimo para garantizar que esa célula neoplásica sea viable e incluso pueda desarrollar características o fenómenos tan importantes como son la invasión tumoral en los vasos linfáticos y venosos, la metástasis, la supervivencia, la sensibilidad, pero también la resistencia a los fármacos, etcétera, etcétera.
Ahora bien, el parénquima o la célula parenquimatosa puede a su vez ser de estos siguientes orígenes o estirpes. El parénquima o célula neoplásica parenquimatosa puede ser de estirpe mesenquimal, cuando hablamos, por ejemplo, de neoplasias que se originan en fibroblastos, en condrocitos, en adipocitos. Puede ser epitelial, de los epitelios que recubren las superficies, como por ejemplo la piel, la mucosa gástrica, la mucosa cervical, pero también de los epitelios que forman glándulas, las glándulas de las foveolas gástricas, de las criptas del colon, las glándulas o los acinos que forman la tiroides, la hipófisis, etc. Puede ser melanocítica, las células melanocíticas que surgen de la cresta neural en el desarrollo embrionario, que están presentes en las células o están presentes en la piel, pero también en las mucosas, en la mucosa esofágica, en la mucosa del esófago, en la mucosa de la vagina. Hay células melanocíticas y de ahí pueden surgir neoplasias de origen o estirpe melanocítico. Y está la estirpe origen hematológico, que es un conjunto amplísimo y que consiste en las células de tipo linfoide, eritroide, mieloide, que originan todo este conjunto de neoplasias hematolinfoides. Bien, vamos a ver la nomenclatura o las reglas básicas con las principales excepciones para nomenclar o para nombrar las neoplasias tanto benignas o como malignas. Las neoplasias benignas, la mayoría, se rigen por una regla fácil. Cuando se trata de una neoplasia benigna que se origina en una célula parenquimatosa determinada, lo que se utiliza es recurrir a la raíz a la raíz gramatical de esa célula parenquimatosa y darle el sufijo o terminación oma. Por eso, si tenemos una neoplasia benigna que surge en los fibroblastos, la llamaremos fibro, la raíz lingüística de fibroblasto, y la terminaremos en oma. Se llamará entonces un fibroma. Si la neoplasia benigna surge de condrocitos, la célula principal parenquimatosa del cartílago, la llamaremos condro, de condrocito, condroma será el nombre de la neoplasia. Si la neoplasia benigna surge de lipocitos, células adiposas maduras, la llamaremos lipoma, y así consecutivamente con los ejemplos que sean necesarios recurrir. Este, por ejemplo, es un leiomioma. Leio es la raíz lingüística de la célula muscular lisa, no esquelética cardíaca o esquelética esquelética ni estriada cardíaca, sino de la célula muscular lisa que, por ejemplo, forma el miometrio o pared muscular del útero. Por lo tanto, una neoplasia benigna originada en esas células musculares del miometrio se llamará leiomioma. He aquí una resección completa hacia la izquierda del útero con múltiples nódulos y masas que están deformadas por esa pared. Es una de las neoplasias más frecuentes ginecológicas, son neoplasias benignas, y este es el aspecto histológico que más adelante utilizaremos. Pero lo importante es ver cómo estas neoplasias que surgen y son prácticamente indistinguibles la célula neoplásica de la célula normal del miometrio pueden formar estas masas o nódulos o bultos que deforman y que son sintomáticos por el compromiso uterino en la mujer. La otra regla, cuando esa célula neoplásica parenquimatosa no es de origen mesenquimal, como fueron los ejemplos que nombré previamente, sino que la célula neoplásica parenquimatosa es de origen epitelial, la regla es un poquito más compleja, pero no difícil. Básicamente lo que se hace es que si determinamos si histológicamente forman alguna de las siguientes estructuras: glándulas, quistes o papilas, y le damos la terminación lingüística o terminación a la palabra oma o sufijo oma.
Por ejemplo, una neoplasia benigna que surge en el epitelio y que forma glándulas o que tiene la capacidad de formar glándulas, la llamaremos adenoma. Adeno es la raíz latina para todo lo que forme glándulas o esté originado en las glándulas. Si esa neoplasia benigna forma papilas, que no es más que una arquitectura digitiforme o como deditos revestidos por epitelio y con un tallo de tejido conectivo, esa es la definición de papiloma, una lesión usualmente benigna, revestida por epitelio y con un tallo fibroconectivo de apariencia digitiforme en su arquitectura, la llamaremos papiloma. Si esa neoplasia es capaz de formar quistes, la llamaremos cistoadenoma. Cist es la raíz o el comienzo latino para denominar cualquier neoplasia, cualquier estructura que sea capaz de formar quistes o cavidades. Si, miren este ejemplo, si la neoplasia benigna es capaz de formar glándulas, pero también papilas y quistes, recibirá un nombre más complejo, pero que claramente identifica su aspecto arquitectónico o su arquitectura, y será entonces un cistoadenoma papilar. Cisto, quistes, adenoma, glándulas, papilar, en el sentido que también es capaz de formar papilas, y todo constituye una neoplasia benigna. Este es un ejemplo de un cistoadenoma ovárico relativamente frecuentes en la población femenina, la mayoría benignos, y se trata entonces de masas que pueden adquirir gran dimensión, miren el tamaño de muchísimos centímetros y varios gramos o hasta varios kilos de peso. La neoplasia es quística, miren la capacidad que tiene de formar estas quistes o cavidades, y cuando los revelamos en la histología es una neoplasia benigna que tiene la capacidad de formar estas estructuras dilatadas, algunas glándulas, pero predominantemente en este caso quistes, y por eso recibe el nombre de cistoadenoma de ovario. Hay neoplasias glandulares que pueden ser tanto de carácter benigno o maligno. Miremos entonces que más adelante miraremos cómo denominar las neoplasias que forman quistes, glándulas, pero son de carácter maligno. Eso es importante que tengan en cuenta el concepto de qué es un pólipo. Pólipo, que es una lesión relativamente frecuente en patología y en clínica humana, es una lesión que puede ser neoplásica. La mayoría son neoplásicas, tanto benignas como malignas, y que se caracteriza, o su definición es una estructura, una lesión que tiene una cabeza, que usualmente es la que protruye sobre la superficie mucosa, y un tallo que puede ser delgado, en cuyo caso le llamamos un tallo pediculado, o que puede ser un tallo ancho, de base ancha, y le llamamos un tallo sésil. Los papilomas, entonces, por definición, son lesiones que usualmente son neoplásicas, tanto de carácter benigno o maligno, y consiste en una lesión que protruye sobre una superficie mucosa formada por una cabeza y un tallo que puede ser de características sésiles o pediculares. Miremos algunas excepciones o casos especiales o nomenclaturas especiales, algunas neoplasias benignas. Está el amartoma. Por mucho tiempo se pensó que el amartoma era simplemente una alteración en el desarrollo. En el desarrollo embrionario había una alteración y cierto grupo de tejidos no tenían una migración ni desarrollo intrauterino normal y formaban una masa. Hoy por hoy se sabe que es una neoplasia benigna. Existen amartomas en el pulmón, en la masa, en la mama, en la vejiga. ¿Cómo se define un amartoma hoy por hoy? Una neoplasia o un tumor benigno compuesto por tejidos que, si bien no son usualmente propios de ese órgano, están proliferados y organizados de manera desordenada conformando una masa. Por ejemplo, un amartoma del pulmón es una masa constituida por tejidos que son propios del pulmón y los bronquios, es decir, pueden tener tejido alveolar, cartílago, músculo liso bronquial,
vasos sanguíneos, todos son tejidos que pueden hacer parte del árbol bronquiopulmonar, pero que están conformados de una manera desordenada y proliferada, constituyendo una masa que no es normal y que se considera una neoplasia benigna. Usualmente requiere extirpación si tiene varios centímetros, pero no implica mayores complicaciones una vez ha sido extirpada. Por el contrario, un coristoma sí se considera una normalidad del desarrollo. Se define como un tejido heterotópico o ectópico, es decir, que está fuera del lugar. ¿Han oído el término de la condición del embarazo ectópico? Es una gestación que ocurre, que evoluciona hasta cierto punto, pero que no ocurrió en el lugar adecuado, que es el útero o la cavidad uterina, y ocurre en sitios como la trompa-uterina, la pelvis, principalmente. Esto es entonces el mismo concepto. Un coristoma es lo mismo o equivale a un tejido ectópico o heterotópico, es decir, una proliferación anormal de un tejido conformando un tumor o una masa o una lesión clínicamente significativa, pero ubicada en un sitio que no le corresponde pero que tiene carácter benigno. Por eso, con cierta frecuencia encontramos coristomas en la línea media cercana a la tiroides, tejido tiroideo en la laringe, por ejemplo, o tejido pancreático en el estómago, o encontramos tejido respiratorio por ejemplo, cerca a la región paratiroidea, etcétera, etcétera. Es decir, que algo ocurrió anormal en el desarrollo intrauterino que hizo que usualmente la explicación es que no migre adecuadamente esos tejidos por las líneas embrionarias o por las líneas de desarrollo intrauterino y se presente de manera ectópica en un órgano al que no corresponde, pero conforman tumores que son usualmente benignos y que si es necesario simplemente se resecan quirúrgicamente. Hay un concepto importante cada vez más en desuso, el tema del tumor mixto. El tumor mixto consiste o explica que hay neoplasias que tienen dos componentes parenquimatosos aparentemente diferentes. Por ejemplo, un componente parenquimatoso epitelial y mesenquimal. Por mucho tiempo se creyó que simplemente era que ciertamente el tumor tenía dos tipos de células parenquimatosas, una epitelial y otra mesenquimal. Hoy estamos más cerca del concepto de que realmente es una célula neoplásica que tiene la característica de diferenciarse, mostrar características tanto epiteliales como mesenquimales de acuerdo al microambiente o a las condiciones alrededor de la proliferación celular. Pero un ejemplo que es todavía conservado en su nomenclatura es, por ejemplo, el adenoma pleomórfico de la glándula salivar mayor, o sea, de la parótica, o adenomas o tumores similares a los adenomas pleomórficos en la glándula mamaria, y tienen ese concepto de que la célula tiene parenquimatosa, tiene en algunas áreas del tumor aspecto mesenquimal y en otras áreas aspecto epitelial. Miren aquel ejemplo, el más representativo es el adenoma pleomórfico de la parótida, es una neoplasia relativamente frecuente en esta glándula salivar, tiene un crecimiento que puede llegar a ser de varios centímetros, tan llamativo como esto. Cuando se extirpa, es necesario extirparla por las condiciones de compresión y de riesgo de ulceración sobre la piel que puede tener esa neoplasia. Entonces, cuando se extirpa, se nota que es una neoplasia que tiene una proliferación de células de características epiteliales, que son estas que estoy señalando, y otras de células de apariencia mesenquimal, que son estas células que se asocian con frecuencia a una matriz extracelular de aspecto cartilaginoso, es decir, estas células epiteliales forman estos conglomerados sólidos o nidos, pero el componente mesenquimal es capaz de producir una matriz similar al cartílago. Es el ejemplo típico de un tumor mixto, en este caso denominado adenoma pleomórfico de la glándula parótida. Bien, hemos visto entonces reglas básicas, algunas excepciones importantes que deben conocer a partir de este momento para denominación de neoplasias benignas. Miremos ahora reglas y excepciones de nomenclatura de neoplasias malignas.
Cuando la regla más importante y que se aplica en la mayoría de las neoplasias benignas es la siguiente. Entonces utilizamos la raíz de la célula parenquimatosa mesenquimal que le da origen a la neoplasia y le agregamos el sufijo o terminación sarcoma. Sarcoma viene del griego, para ello significa el aspecto carnoso que tienen la mayoría de los tumores malignos mesenquimales, es decir, de los sarcomas, y por eso se conserva esa raíz lingüística. Entonces, si tenemos una neoplasia maligna de célula parenquimatosa mesenquimal, por ejemplo un fibroblasto, lo que hacemos es utilizar la raíz, fibro, y la terminación sarcoma. Un fibrosarcoma es entonces por definición una neoplasia maligna que surge de los fibroblastos. Un condrosarcoma es una neoplasia maligna que surge de los condrocitos. Un liposarcoma es una neoplasia maligna que surge de los adipocitos maduros, liposarcoma. Un rhabdomyosarcoma es una neoplasia maligna que surge de células musculares no lisas, sino esqueléticas. Pueden ser tanto de células musculares estriadas, que pueden ser tanto de origen esquelético, asociadas al esqueleto o al corazón. Entonces, un rhabdomyosarcoma es una neoplasia maligna que surge de células musculares estriadas. Cuando la célula parenquimatosa se origina no en una célula mesenquimal como los anteriores ejemplos, sino en una célula epitelial, de esas que recubren los epitelios y la superficie, la piel y las superficies o glándulas, se le denomina carcinoma o adenocarcinoma. Un carcinoma donde esté en el cuerpo o en cualquier carcinoma que ustedes estén estudiando es por definición una neoplasia maligna que surge en el epitelio de la piel, el epitelio del esófago, del cuello uterino, de la vejiga, etcétera, etcétera. Si esa neoplasia maligna originada en la célula epitelial surge de células epiteliales glandulares, o células neoplásicas glandulares, la denominaremos adenocarcinoma. Los carcinomas, por ejemplo, de células renales son carcinomas que surgen del epitelio que forman los túbulos del riñón, los túbulos donde ocurre la filtración del material glomerular. Este, por ejemplo, es una representación de un carcinoma escamocelular de la piel. Viene la lesión clínica, una placa que tiende a crecer, a ulcerarse, relacionada con la exposición al sol, y a la derecha tenemos que histológicamente se confirma el diagnóstico como una proliferación anormal, desordenada, desregulada, ocasionada por la acumulación de mitosis, todo lo que define la neoplasia, pero que tiene la capacidad o que está originada en células de la epidermis, en queratinocitos. A veces son tan bien diferenciadas, se parecen tanto a la célula neoplásica o el queratinocito que le da origen, que incluso tienen la capacidad de formar puentes intercelulares y láminas o borlas o simplemente acumulación de queratina, que son esa estructura de color rosado o el eosinófilo que les estoy señalando. Entonces, un carcinoma escamoso, en este caso de la piel, pero podría ser esofágico, podría ser del cuello uterino, etcétera, etcétera, es una neoplasia maligna originada en este caso en los queratinocitos de la piel. Excepciones a las nomenclaturas de las neoplasias malignas, importantes tenerlas en cuenta: los famosos teratomas, seguramente los han oído, neoplasias usualmente de origen ovárico, son neoplasias que se consideran benignas, solamente se consideran malignas cuando alguno de sus componentes se transforma a una neoplasia maligna. Es una neoplasia que por definición se origina en por lo menos dos tipos de células de dos capas embrionarias, es decir, es una neoplasia que surge por lo menos de células originadas en el ectodermo, el mesodermo y o el endodermo. Por eso la capacidad que tiene de formar tejidos tan diversos. Un teratoma es una masa tumoral ovárica usualmente que es capaz de formar piel, cabello, dientes, tejido tiroideo,
tejido pancreático, tejido bronquial, epéndimo, epidídimo, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo típico. Pueden alcanzar varios centímetros, son masas, usualmente tienen una característica quística, pero no son adenocarcinomas, tienen características quísticas en el sentido de que forman quistes o cavidades. En esos quistes o cavidades, cuando los patólogos las examinamos, pueden tener pelo, queratina, dientes, etcétera, etcétera. Y cuando las evaluamos histológicamente revelan que efectivamente son capaces de formar estructuras o tejidos tan diversos originados del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Por lo tanto podemos ver piel, epidermis, glándulas sebáceas, tejido conectivo, cartílago, dentina, esmalte formando estructuras que simulan dientes, tejido cerebral, tejido cerebral, etcétera, etcétera. Más excepciones importantes que notan en la terminación de todas estas palabras: OMA, y no son neoplasias benignas, son neoplasias malignas. Porque en algún momento de la evolución de la ciencia médica se fueron denominadas por los médicos antiguos y clásicos de esta manera y se han conservado esas denominaciones, pero es importante, por supuesto, para nosotros como médicos y para la población en general identificar que son neoplasias malignas. Los melanomas son neoplasias claramente malignas originadas en las células melanocíticas y mantienen ese nombre de melanoma. Por eso no es inusual, no es un pleonasmo, o sea, una repetición, algo que sea un error lingüístico, que en muchas historias clínicas o en literatura los vean referidos como melanoma maligno, para hacer énfasis de que no es la contraparte benigna de una neoplasia maligna, que sería, por ejemplo, un nevus, o lo que normalmente conocemos como lunares, que serían las neoplasias benignas de los melanocitos. Las neoplasias malignas de los melanocitos, tanto en piel como en mucosa, se llaman melanomas o melanomas malignos. Los mesoteliomas no son benignos, son malignos, usualmente muy agresivos. ¿Surgen de dónde? Del epitelio. Recuerden que del epitelio mesotelial, recuerden que el mesotelio es el revestimiento epitelial o el epitelio que forma la pleura visceral. Perdón. Es el epitelio, el mesotelio es el revestimiento epitelial de la pleura, del peritoneo, del pericardio. De ahí pueden surgir neoplasias muy malignas, muy agresivas, como los mesoteliomas. El linfoma, pues es el ejemplo típico clásico de las neoplasias hematolinfoides originadas en los linfocitos, tanto linfocitos B o T. Es una neoplasia maligna a pesar de esa terminación oma, y el seminoma es un tumor maligno muy agresivo si no se controla a tiempo del testículo masculino, y es el tumor maligno más frecuente en la población joven masculina. Bien. Pregunta sobre la nomenclatura de las neoplasias, tanto lo benigno como lo maligno. Muy bien. ¿Qué caracteriza una neoplasia benigna? Vamos a desglosar hoy las 4 características que, en términos generales, con excepciones, con énfasis, con algunas condiciones relativas, diferencian que un tumor o una neoplasia tenga un comportamiento biológico benigno o maligno. Cuando hablamos de benignidad o malignidad, estamos hablando de eso, del comportamiento biológico de las neoplasias. Que tanto son capaces de inducir signos y síntomas, que tanto son capaces de poner en riesgo el estado de salud o la morbilidad o producir morbilidad en el paciente y causar eventualmente la muerte por diferentes circunstancias. Bien, una neoplasia benigna se distingue, yo creo que me voy a... Están distribuidos en todo, dando un poquito de Una neoplasia benigna se distingue por un comportamiento biológico indolente, es decir, que causa poca morbilidad. Eso no es más que decir que produce síntomas relativamente controlables, que poco alteran la vida diaria del paciente, o pueden ser asintomáticos también. Las neoplasias pueden ser simplemente asintomáticas y ser descubiertas simplemente en una evaluación de tamizaje o de chequeo general.
y por definición no son mortales o no deben ser mortales, aunque vamos a hacer un análisis de situaciones donde una neoplasia benigna de curso aparentemente destinado a ser indolente pudiera llegar a ser mortal. ¿Por qué se caracterizan específicamente o digamos más comúnmente por tener un crecimiento localizado y en general lento? No producen enfermedad a distancia tumoral, es decir, no metastatizan por definición una neoplasia benigna. Generalmente es necesario porque son grandes, sintomáticas, incómodas, producen opresión, compresión de tejidos, de riesgo de úlcera o de erosión por si están localizadas en una superficie como la piel o la mucosa, pueden ser resecadas exitosamente y usualmente no producen la muerte del paciente, ojo con incluir usualmente. Por el contrario, una neoplasia maligna se distingue porque tiene un comportamiento biológico más agresivo, desde el menos agresivo, lo que llamamos clínicamente indolente, es decir, es maligna, pero en general no produce signos y síntomas que comprometen el estado de salud o producen un riesgo inminente de muerte, pero esa agresividad puede ser más intensa, moderada a muy severa, y tiene la capacidad más evidente o más explícita de ser mortal. ¿Por qué se distingue? Porque ellos sí invaden, en su carácter biológico maligno, invaden y tienden a destruir progresivamente el tejido que les da origen, el órgano que les da origen y los tejidos y órganos adyacentes. Son capaces de producir enfermedad tumoral a distancia, por definición capacidad, es decir, no todos los tumores malignos terminan haciendo metástasis, pero sí tienen la capacidad, el potencial, y esa es una de las características definitorias clásicas que distinguen o que diferencian una neoplasia benigna o maligna, la capacidad de producir metástasis. Por supuesto, como intuyen, como han visto ya en su vida, en su formación médica de estos primeros años, la diferenciación entre una neoplasia benigna y maligna es uno de los asuntos más importantes en el ejercicio de la medicina, desde la medicina general, desde la medicina familiar y por supuesto la medicina de especialidades y las especialidades tanto clínicas como quirúrgicas. Por supuesto, ante la presencia o la evaluación de un paciente con una lesión tumoral, la evaluación clínica juiciosa suele ser la inicial, por supuesto, y puede orientar o hacer sospechar de que se trata de una neoplasia, pero realmente las neoplasias, su carácter como neoplasias como tal, su carácter benigno, maligno, darle su nomenclatura y otras características histopatológicas que son importantes para el diagnóstico y para el tratamiento, deben sí o sí usualmente establecerse por medio del estudio de patología o el estudio histológico a través de una biopsia convencional o una biopsia por aspiración, como vamos a ver en las clases más posteriores. Con frecuencia ese estudio histopatológico, es decir, lo que se hace al tomar una biopsia, una citología, al extraer un espécimen quirúrgico o hacer una cirugía oncológica, ese estudio que se hace en los servicios de patología suele hacerse con los estudios con las técnicas convencionales, pero cada vez más utilizamos técnicas auxiliares que también vamos a ver en las próximas clases, que nos ayudan a refinar ese diagnóstico oncológico. Las características biológicas de las neoplasias benignas versus neoplasias malignas o lo que hacemos, dicho de otra manera, en los servicios de patología es establecer estas características para ayudar a distinguir y poderles decir a ustedes, la mayoría serán médicos que evalúen a los pacientes desde el punto de vista clínico, muchos de ustedes serán los que tomen las biopsias en un consultorio, en un quirófano y que nos envíen a los servicios de patología el resultado de esa toma de biopsias o de cirugías oncológicas. Lo que hacemos es establecer el grado de diferenciación de las células, la tasa de crecimiento, las características de invasión local y la presencia o no de diseminación a distancia o metástasis. Veamos con cierta profundidad cada una de estas características. ¿A qué se refiere? Este es un término muy importante a partir de ahora para el ejercicio médico que ustedes están desarrollando, es la definición de grado histológico o grado de diferenciación celular.
El grado histológico o la diferenciación celular es un término que hace referencia a la medida o capacidad en que la célula neoplásica se parece, tanto desde el punto de vista histológico, a veces funcional, a la célula neoplásica que le dio origen. Es decir, una célula neoplásica bien diferenciada o con buen desarrollo o buena diferenciación celular será una célula neoplásica que se parezca a la célula que le dio origen. Por el contrario, una célula neoplásica pobremente diferenciada o con pobre diferenciación celular o de alto grado histológico, empiezan a aumentar el uso de los términos, es una célula que se parece poco, es difícil reconocer de qué célula se originó o cuál es su estirpe celular. Dígame. Entonces, esos grados se definen únicamente por la morfología de la célula, también por marcadores. Por la morfología histológica, o sea, por el estudio microscópico, más que por marcadores o por técnicas auxiliares. Sigue siendo una evaluación muy histológica, muy morfológica a nivel del microscopio. Ciertamente sí. Los marcadores, otras técnicas que les mencioné ya y que vamos a profundizar un poco, nos ayudan muchas veces justamente en establecer el grado histológico de neoplasias poco diferenciadas, hacia aquellas que microscópicamente es muy difícil para el patólogo determinar de qué origen o fue este agresor. En ese caso nos ayudan mucho los marcadores inmunohistoquímicos, que es una de las técnicas más utilizadas porque ciertamente nos ayudan a identificar que esa célula, por ejemplo, es de estirpe epitelial y no es mesenquimal o no es linfoide, que es una distinción muy importante. Es diferente tener un sarcoma a un linfoma o a un carcinoma, ¿cierto? Tienen pronósticos y sobre todo tratamientos muy diferentes. Entonces, cuando establecemos morfológica, microscópicamente el grado histológico, determinamos entonces si tiene, ojo con el juego de las palabras, grado de diferenciación 1. De 3 grados posibles, el grado de diferenciación 1 es cuando tiene buen desarrollo de diferenciación celular o grado histológico bajo. Repito, grado histológico 1 es igual o equivalente a grado histológico bajo o grado de diferenciación bueno o bien diferenciado. En el extremo opuesto está el grado histológico pobremente diferenciado, alto grado histológico o grado histológico 3. Y en el punto intermedio están las células que exhiben algún grado de diferenciación celular, pero no tan bueno como en el grado 1, no tan pobre como en el grado 3, por lo tanto se llaman grados histológicos 2 o grados histológicos intermedios o moderados. Claro, el concepto del grado histológico, grado de diferenciación celular, tanto por los términos alto, bajo e intermedio o por la definición numérica de 1, 2 y 3. Este, por ejemplo, es un grado de diferenciación 1, bajo grado de diferenciación o buen grado de diferenciación. Lo pueden tener tanto las neoplasias benignas y las neoplasias benignas también se les establece el grado histológico y es una de las características que ayudan, no exclusiva, pero que ayudan a determinar para el patólogo si se trata de una neoplasia benigna o maligna. La mayoría de las neoplasias benignas son de bajo grado o grado intermedio, de grado 1 o grado 2, pero ojo con esto, hay neoplasias malignas que pueden ser bien diferenciadas. Ya les puse un ejemplo, ¿se acuerdan del carcinoma de piel? El carcinoma escamocelular es una neoplasia maligna originada en los queratinocitos de la piel, pero tiene grados histológicos que van desde el 1 hasta el 3. Hay muy bien diferenciados como el de la imagen que les mostré, que seguramente aparece más adelante, o pobremente diferenciados en donde es muy difícil definir que incluso se trata de carcinomas originados en queratinocitos y recurrimos, como di el ejemplo, a técnicas auxiliares como la inmunohistoquímica. Este es un nevus de la piel. Hay nevus en las mucosas también, porque surgen de las células melanocíticas, sin embargo tienen un carácter benigno. Eso también sería una excepción o un nombre particular que ustedes deben aprender. Los nevus son las neoplasias benignas de los melanocitos. Miren, esta es una proliferación de melanocitos como los que usualmente hay en la epidermis, pero que han proliferado y han formado estos nidos. En este caso todavía están contenidos dentro de este epidermis en un glándula de esta manera anormal, pero esto es un nevus melanocítico o un nevus benigno en la piel.
Como les decía, las neoplasias benignas usualmente son bien diferenciadas, máximo moderadamente diferenciadas, y las neoplasias malignas tienen todo el espectro de diferenciación, desde lo bien pasando por lo moderadamente hasta lo pobre diferenciado. Ojo con este término, la anaplasia. La anaplasia es, desde el punto de vista del estudio histopatológico y la oncología, la pérdida máxima de la capacidad de diferenciación. Es la célula extremadamente pobremente indiferenciada, es decir, indiferenciada completamente, que ya ha perdido toda su capacidad de diferenciación. Es el extremo máximo de pérdida de diferenciación celular. Usualmente son neoplasias malignas, por supuesto, y muy agresivas biológicamente. Ejemplos de neoplasias con diferentes grados de diferenciación o diferentes grados histológicos. El carcinoma escamocelular de la piel, bien diferenciado, es tan bien diferenciado que los queratinocitos se parecen a los queratinocitos normales y es incluso capaz de formar puentes intercelulares o desmosomas y perlas o láminas de queratina. Miren este ejemplo de una neoplasia maligna de grado histológico 3, pobremente diferenciada. Difícilmente un patólogo de nuestra era sería capaz de saber que, si bien esta es una neoplasia maligna, que su origen es rhabdoide, es decir, que está originada en células musculares estriadas, este es ciertamente un rhabdomyosarcoma. Es necesario en la mayoría de estos casos hacer estudios de immunohistoquímica para confirmar que su estirpe no es otra diferente a la del músculo estriado, descartando de que se trata de un carcinoma pobremente diferenciado, un linfoma anaplásico pobremente diferenciado, un melanoma pobremente diferenciado. Se hace todo ese estudio de inmunohistoquímica para confirmar finalmente que la estirpe celular de esta célula tan pobremente diferenciada, de un grado histológico tan alto, un grado histológico 3, efectivamente se trataba de un origen, o tenía un origen rhabdoide. Las neoplasias moderadamente diferenciadas, como se los mencionaba, se localizan en el punto medio de diferenciación, es decir, tienen características no tan obvias, no tan fácilmente distinguibles entre el bajo grado y el alto grado histológico. Este, por ejemplo, es un carcinoma escamocelular, pero no es tan bien diferenciado como ese que les he mostrado ya en varias diapositivas, esa imagen que les he mostrado. Es un carcinoma que, si uno lo mira con cuidado, la célula tiene un aspecto muy escamoide, tiende a formar focalmente algunos puentes intercelulares o desmosomas e insinúa en algunos focos unas láminas o acúmulos de queratina. Entonces este es también un carcinoma escamocelular, pero de un grado histológico moderadamente diferenciado, o grado 2. Les insisto en el término anaplasia, un término muy importante que tengan en cuenta, que sepan definir y que sepan considerar o que sepan recordar cuando se les habla de neoplasias de alto grado histológico o totalmente indiferenciadas o anaplásicas. Los linfomas, los sarcomas, carcinomas anaplásicos usualmente son enfermedades o neoplasias malignas de comportamiento biológico maligno y muy agresivo. Digan. Sí, hay muchas neoplasias benignas que tienen la característica o la potencialidad de convertirse en malignas, porque el estímulo que les está dando origen sigue induciendo mutaciones. Entonces, si la exposición solar, por ejemplo, continúa en ese paciente con un nevus y tiene otras características genéticas o familiares que favorecen esta transformación, se puede convertir en un melanoma in situ, primero contenido en la epidermis, pero que se puede volver un melanoma invasor. Claro que sí. Este es un ejemplo de linfoma anaplásico, una neoplasia difícil de diagnosticar, porque ¿quién creería que esto es un linfocito originado en un linfocito? Difícil estar seguro de que no se trata de una célula originalmente o de estirpe epitelial glandular, mieloide. Este es un ejemplo de un linfoma anaplásico o una enfermedad tumoral hematolinfoide muy agresiva. La relación entre el grado de diferenciación y función celular, en general los tumores benignos y
los malignos, que son bien diferenciados, se parecen mucho morfológica y histológicamente a la célula que les da vida e incluso conservan algunos rasgos de su función. El ejemplo típico del carcinoma que puede formar algo de queratina, el insulinoma, que es un tumor surgido de las células epiteliales que forman insulina en el páncreas, tiende a formar algo de insulina, ¿cierto? Que va a sangre y puede producir signos y síntomas. A veces algunas funciones nuevas aparecen en neoplasias usualmente malignas. Este tema lo voy a profundizar en la clase de características clínicas o signos y síntomas asociados a las neoplasias. Y es un fenómeno muy interesante que los clínicos deben aprender a lidiar con, porque es muy sintomático y puede producir incluso la muerte en los pacientes, que son los signos y síntomas paraneoplásicos. Es decir, la neoplasia empieza a producir sustancias o tener características funcionales que no le son propias. Un carcinoma broncogénico empieza a producir hormona o una sustancia similar a la paratormona y empieza a producir síntomas hipercalcemiantes en el pulmón. Uno se explicará, pero ¿por qué una célula pulmonar neoplásica, o sea, una célula de un carcinoma pulmonar, está produciendo paratormona? Se explica por un fenómeno muy complejo, muy importante de tratar de comprender y manejar, que son los síndromes paraneoplásicos. Por eso solamente lo voy a esbozar aquí y lo voy a explicar más profundamente en una clase más adelante. El término de displasia, ojo, no diferenciación sino displasia, también es un término que me interesa mucho que aprendan y que distingan de ahora en adelante. La displasia, desde el punto de vista de la oncología, de la histopatología, no de la ortopedia, no estamos hablando de displasia de cadera, sino desde el punto de vista de la histología y de la oncología, por definición es una alteración en el desarrollo celular, que se observa solamente cuando la célula se puede evaluar microscópica o ultraestructuralmente, por microscopía u otras técnicas. Son alteraciones tanto en el núcleo como en el citoplasma que le permiten al patólogo saber si esa célula tiene una alteración en su desarrollo evidente por alteraciones en el núcleo, su cromatina, su nucleolo, su actividad metódica, la apariencia y características de su citoplasma, de su membrana celular, etcétera, etcétera. Para el patólogo es muy importante y es clave para el diagnóstico establecer los grados de displasia celular, es decir, de las alteraciones citonucleares de la célula, y las clasificamos en displasias leves, moderadas y severas. Este término es muy importante. Digo, ¿cómo se mide es por marcadores que se mide el grado de... No, tranquilo, como de la displasia celular. Son términos nuevos, es normal y eso se trata del ejercicio, no se preocupen. ¿Cómo se mide qué tanta mitosis? Es un ejercicio morfológico, histológico, microscópico, en términos generales. Los patólogos establecemos por conteo de campos microscópicos, establecemos cuántas mitosis anormales existen por campos de células o grupos de células. ¿Es común ver físicamente una célula en el proceso? Es como ver células, es como ver la célula en alguna fase de su mitosis. Usualmente las que podemos distinguir son las que ya están en las fases de profase y metafase, ¿cierto? O las fases finales, es decir, cuando se están dividiendo los cromosomas o separando en el uso ecuatorial, o cuando se están separando hacia los polos. Esas son las fases que alcanzamos a ver y podemos reconocer con entrenamiento si son mitosis que están evolucionando de manera normal o si son mitosis anormales, ¿cierto? Que usualmente están asociadas con alteraciones en la cromatina y mutaciones en el material cromosómico. La evaluación básica es con visión microscópica, trabajo del patólogo al frente del microscopio, pero también tenemos marcadores como son el Ki-67, que es un marcador de inmunohistoquímica, es una proteína que participa en la mitosis y nos da índices de proliferación, y lo que hacemos es un cálculo en porcentual. Decimos cuántas células están
en mitosis comparados con un grupo de 100 células. Establecemos porcentaje y eso es muy importante para la evaluación, por ejemplo, de ciertos sarcomas. Los sarcomas de bajo grado tienen índices de proliferaciones bajos, usualmente menores del 5%, y sarcomas o carcinomas de alto grado histológico suelen tener, o linfomas, tienden a tener índices de proliferación o tasas, que también se llama así, tasas o ratas mitóticas muy altas, más del 20, 50, 90%. Bien, pues volviendo al término de la displasia, que es la alteración del desarrollo evidente por las modificaciones no normales del núcleo, el citoplasma y sus estructuras, incluyendo la actividad mitótica anormal, se establece como leve, moderada y severa. ¿Por qué les insisto en que conozcan este término? Porque recuerdan el concepto de carcinoma in situ, lo han comenzado a entender, es una neoplasia que está contenida en el epitelio, la membrana basal está íntegra y por lo tanto no ha ocurrido invasión de las células neoplásicas o displásicas de ese epitelio al estroma. Cuando la membrana basal se desintegra, se rompe y las células neoplásicas displásicas invaden el estroma, se convierte en un carcinoma invasor. Este es un ejemplo de un carcinoma escamocelular in situ. Miren que las células displásicas con alteraciones en el desarrollo que van desde la porción basal, cerca de la membrana basal, hasta la superficie, todas son displásicas. Esto no se ve a simple vista, se ve solamente en microscopía. Cuando esa displasia severa ocupa todo el espesor del epitelio, pero todavía está contenido por la membrana basal, se trata de una lesión o un carcinoma in situ. Este es un ejemplo de un carcinoma escamocelular del cervix. Cuando esa membrana se desintegra, se rompe, las células neoplásicas invaden el estroma, ya se convierte en un carcinoma invasor. Vamos a adelantar un poquito esto, que lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima clase. Y voy a hablar finalmente de las otras dos características de los conceptos principales, que es la tasa de crecimiento. Entonces, miren, hemos hablado de crecimiento y invasión local, hemos hablado de grado de diferenciación, he aprendido también el término de displasia celular y vamos a hablar para terminar terminando estos conceptos de diferenciación entre lo benigno y lo maligno, la tasa de crecimiento. Básicamente las neoplasias, tanto benignas como malignas, pueden tener diferentes tasas de crecimiento, es decir, diferentes tasas o velocidades de crecimiento. En algún momento, usualmente en las primeras etapas de las neoplasias tienden a tener un crecimiento más acelerado, que es lo que vamos a ver en la fase submicroscópica o no clínicamente visible de las neoplasias, y luego por diferentes razones, por su mismo carácter biológico, en general las neoplasias malignas tienden a crecer más rápidamente, pero también por otras circunstancias, porque tienen baja vascularización o flujo sanguíneo, porque ya están recibiendo tratamiento, entonces la tasa de crecimiento, velocidad de crecimiento disminuye, porque son resecadas, y ya vamos a ver en muchos casos qué implica la resección quirúrgica sobre la tasa de crecimiento. Lo que les quiero decir es que las tasas de crecimiento de la neoplasia pueden ser variables en el tiempo de acuerdo a circunstancias intrínsecas propias de la neoplasia o extrínsecas inducidas, por ejemplo, por el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico que se les aplique a las neoplasias. Este concepto a continuación es bien importante, es complejo y lo voy a explicar de la manera más sencilla. Es muy importante tener en cuenta que cuando las neoplasias básicamente tienen dos fases de crecimiento en términos generales. La primera, la que no vemos, donde todavía no se ve una formación de masa y cuando el paciente no tiene usualmente signos ni síntomas. Esa se conoce como la fase subclínica, es decir, no es clínicamente detectable, o fase submicroscópica, es decir, que son lesiones que miden milímetros y que no son detectables en la mayoría de los casos por ninguna evaluación clínica, radiológica o tamizaje de laboratorio clínico. Y esa fase es muy importante porque la tasa de crecimiento de las neoplasias en esa fase es la más alta, es la más acelerada, es donde están adquiriendo más mutaciones, pero desafortunadamente es la etapa que no vemos los médicos. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, yo no lo quiera, yo puedo en este momento tener
un melanoma en fase submicroscópica subclínica. Yo no tengo ni idea que lo tengo. No me produce síntomas, no me lo veo, está en mi espalda, no me produce ningún signo ni síntoma, y en este momento está pasando en la fase más importante de su crecimiento, que es la fase subclínica o submicroscópica. Es esencial y es el reto de la oncología el que cada vez más aprendamos y tengamos las capacidades de detectar las neoplasias en esa fase, en la fase de diagnóstico precoz. ¿Quién no quisiera detectarse un carcinoma de mama en una fase subclínica o submicroscópica, un tumor cerebral en esa fase, un melanoma, un carcinoma del esófago, un carcinoma del estómago? La oncología se está dirigiendo enfáticamente a que cada vez seamos más capaces de detectar las neoplasias en esa fase inicial de crecimiento. Cuando ya las neoplasias son sintomáticas, forman nódulos, masas, signos y síntomas, ya está en la segunda fase. Es una fase de crecimiento menos exponencial que puede ser en elevación, pero que puede tener mesetas. Y ahí, sobre todo, los tratamientos terapéuticos, los terapéuticos como la quimioterapia pueden no ser tan eficientes, porque ya no hay tasas de proliferación. Ahorita les voy a profundizar un poco por qué es tan importante la tasa de crecimiento con el uso eficiente y oportuno de terapias como la quimioterapia y la radioterapia. En términos generales, las neoplasias malignas que tienen un crecimiento, una tasa de crecimiento más acelerado, más rápida, y por eso ante el diagnóstico de una leucemia o un linfoma en un paciente hay que actuar rápidamente, porque generalmente tienen tasas de crecimiento muy rápidas y comportamientos biológicos malignos muy agresivos. Son las leucemias, las linfomas y ciertos tipos de carcinomas, como los carcinomas de células pequeñas del pulmón y de otros órganos. Por el contrario, aunque son malignas, hay que actuar, hay que iniciar tratamiento, tienden a tener tasas de crecimiento menos acelerados comparados con un linfoma, una leucemia o un carcinoma de células pequeñas. Los carcinomas de colon, los carcinomas de pulmón, los carcinomas de piel tienen una tasa de crecimiento progresiva, pero menos acelerada que otras neoplasias malignas. Este es un concepto interesante, es un poco complejo, como se los digo, trato de simplificarlo en aras del tiempo y de la cantidad de conceptos que debemos revisar en estas clases. Es que la fracción de crecimiento es un concepto importante, porque quiere decir, de esa masa tumoral, tengan en cuenta que hay diferentes clonas, y esas clonas pueden estar en fases de crecimiento diferente. Yo puedo tener dentro de mi masa tumoral clonas o grupos celulares que tienen tasas de que están creciendo muy aceleradamente, y otras que están en unas tasas de crecimiento más lentos o quiescentes. Yo puedo tener células neoplásicas que están en fase S, ¿recuerdan el ciclo celular? En la fase S, y otras pueden estar en fase 0. Unas están mitóticamente activas, sintéticamente activas, sintetizando organelas, material genético, dividiéndose, y otros por el contrario decidieron entrar a fase quiescente o fase 0 o 1 del ciclo celular. Y eso es muy importante para que los oncólogos y la oncología lo entiendan, porque al utilizar medicamentos como los quimioterapéuticos, la quimioterapia no le hace nada a las células que están en fase 0, están quiescentes. Para que los quimioterapéuticos tengan efecto, las células tumorales que están destinadas a matar literalmente tienen que estar mitóticamente activas. Entonces, si esa neoplasia es de un crecimiento lento, con unas clonas que predominantemente están en fase 0, quiescente, al darle quimioterapia no se va a hacer nada sino intoxicar al paciente con los fármacos químicos. Entonces es muy importante ese concepto, de entender ese concepto de las neoplasias para la planeación terapéutica, especialmente cuando se usa quimioterapia. ¿Y podría actuar sobre cualquier célula, ya sea tumoral o no? No entiendo, ¿cómo? ¿Podría actuar sobre cualquier célula que esté en esa fase? O sea, que no esté... No, los quimioterapéuticos están diseñados de acuerdo a la estirpe, ¿cierto? Hay quimioterapéuticos para linfomas, hay quimioterapéuticos para los carcinomas, ¿cierto? Un
un quimioterapéutico no necesariamente le va a ayudar a un sarcoma, usualmente los sarcomas no responden a la quimioterapia, no, están diseñados según la estirpe y la probabilidad de que tengan efecto, es decir, que las células se encuentren en síntesis y en mitosis para que puedan ser atacadas. O sea, que no es un efecto común que además de las células tumorales también altere o mate las células normales y mate a... Claro, es un efecto de la quimioterapia. Si yo voy a dar una quimioterapeuta para un carcinoma, tengo que tener en cuenta que el efecto colateral adverso es que va a haber también destrucción de las células epiteliales normales. Por eso esos pacientes sufren de sangrados, vómitos, porque su epitelio de la mucosa esofágica o gastrointestinal en general o el tracto genital también se desnuda, se daña y por eso los pacientes tienen efectos adversos por la quimioterapia. Todo eso hay que sopesarlo a la hora de elegir el quimioterapéutico necesario, la dosis y el momento de aplicarlo. Por ejemplo, hay neoplasias malignas, como por ejemplo un carcinoma, que puede no estar en fases de síntesis o de mitosis en gran proporción, es una masa tumoral, entonces hay una técnica quirúrgica oncológica que se llama la citorreducción. Cuando la masa es gigante, grande, prácticamente irresecable, sin embargo, el paciente, si está indicada la cirugía, lo que hace el cirujano, es resecar tanto como pueda la masa tumoral o parcialmente la masa tumoral, de tal manera que ¿qué sucede con el resto de masa tumoral de las células neoplásicas que quedan en el paciente y que no fueron extirpadas? ¿Ya se imaginan ustedes? Muere, se queda ahí, empieza a proliferar como una reacción, empieza a proliferar y ese rebote de crecimiento, ese efecto de estimular inteligentemente el crecimiento de la masa tumoral hace que más células o más clonas entren en fase de síntesis, en fase de mitosis y por lo tanto ahí es cuando se puede iniciar, por ejemplo, la quimioterapia. Es claro el ejemplo o el principio básico de la citorreducción como técnica quirúrgica oncológica. Una masa tumoral gigante de un carcinoma, ¿sí? El tratamiento único o curativo no va a ser la resección quirúrgica, pero resecar buena parte de la masa tumoral y agregarle quimioterapia sí puede ser la solución terapéutica. Pero si le dan quimioterapia a esa masa no va a pasar nada, porque la mayoría de esas clonas están en fase quiescente. Pero si yo ataco esa masa quirúrgicamente, la agredo en el sentido en que la reseco o le quito buena parte de la masa tumoral, el resto de las células neoplásicas o la masa tumoral que quedó ahí empieza a proliferar. Y esas células entran en ciclo celular, en fase S, en fase de mitosis, y es ahí cuando el quimioterapéutico elegido y apropiado puede ser efectivo. Si el tumor puede estar en fase de quiescencia, si no está proliferando, entonces ¿cuál es el problema con el tumor? Pues aparte de que puedan haber otras complicaciones. Claro, si tú tienes una masa tumoral que ha crecido, que está produciendo compresión, que tiene riesgo de ulcerarse, que definitivamente en cualquier momento puede entrar en fase, tú no puedes esperar que esa fase de quiescencia es intrínseca, es la propia masa tumoral, de acuerdo a sus características biológicas intrínsecas, la que determinó que en determinado tiempo, ¿cierto?, esté en quiescencia, pero si tú no actúas, puede salir del ciclo en cualquier momento. Y esas células entonces se pueden volver invasoras de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos o producir metástasis. Es decir, el hecho de que un carcinoma probablemente tenga una buena parte de su masa tumoral en quiescencia no te da seguridad clínica, ni evita las complicaciones como por ejemplo las metástasis y la muerte. No sé si a eso va tu pregunta. Hay que intuir que esa masa, aunque puede estar quiescente, está creciendo más lentamente. No todas las células están en quiescencia, hay clonas que están en síntesis, en mitosis, y en cualquier momento mejora el flujo sanguíneo, disminuye el sistema inmune del paciente, ¿sí? Hay desnutrición, cualquier cosa. Esas células que están en quiescencia vuelven a entrar en el ciclo celular y ahí hay riesgo de invasión linfática, de metástasis y de muerte. Entonces, confiarse que como
carcinoma puede tener un componente celular en quiescencia, no necesariamente va a permanecer ahí, ¿cierto? Y de todos modos la masa tumoral ya está produciendo signos y síntomas, riesgo de compresión, ¿cierto? Riesgo de obstrucción de vías aéreas, de vía digestiva, úlcera y sangrado. Mira, por ejemplo, un carcinoma gástrico. Un carcinoma gástrico, las personas entran en una emergencia quirúrgica porque el carcinoma gástrico se ulcera y sangra y se perfora. Y las personas entran a una emergencia quirúrgica, hacen un cuadro de abdomen agudo que les pone en riesgo su estado de salud e incluso la muerte. Mueren por la perforación de la masa tumoral, ¿cierto? Antes de morir, por ejemplo, de una metástasis al cerebro o de una metástasis al pulmón. Entonces, ante una neoplasia maligna no se puede ser expectante, hay que actuar con las mejores opciones terapéuticas. Pero tu reflexión es interesante. ¿Qué problema sería esperar si podemos eventualmente desarrollar métodos que digan, no, este es un carcinoma, pero el 90% de su población celular está quiescente? Todavía no tenemos eso. Estos son estudios experimentales en animales que han determinado cómo son las fases de crecimiento de las neoplasias y que son extrapolados al ser humano. Pero tu reflexión es interesante. Uno diría que es porque no esperamos, porque no sabemos en qué momento, porque hay circunstancias propias del tumor o porque hay circunstancias propias del hospedero, que es el paciente, esa neoplasia, entre comillas, despierta. Y lo que estaba quiescente entre a ciclo celular, crezca, se ulcere, comprima estructuras y órganos adyacentes, comprometa vasos linfáticos, ganglios linfáticos, metástasis, ¿cierto? Entonces, aunque es una consideración que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se decide usar quimioterapia, pues no, el saber que un tumor puede estar en quiescencia o en crecimiento más lento no nos puede detener en el objetivo de tratar a ese paciente para que no haya complicaciones mórbidas y muerte. ¿Sí? Es claro, pero está muy interesante la reflexión. Díganme. Cuando en un tumor se ve que hay alguna población que está activa, es como hacer resección. Lo que le decía a tu compañero, el concepto de fases de crecimiento son conclusiones que se han sacado a partir de experimentos en modelos animales. Es decir, hoy por hoy no tenemos técnicas en oncología humana, ¿cierto?, que nos permitan saber, este carcinoma tiene tanto porcentaje de células quiescentes y tanto porcentaje. Sabemos por el estudio de las neoplasias que ciertas neoplasias tienen característicamente tasas de crecimiento mucho más aceleradas, tasas de crecimiento más acelerado como las leucemias y los linfomas, y que en general los carcinomas tienen tasas de crecimiento más lentas. ¿Cómo es la curva de crecimiento en general de las leucemias y los linfomas? Exponencial. ¿Cómo es la tasa de crecimiento de la fase clínica de un carcinoma? Es elevada, pero tiene áreas de meseta. Pero hoy por hoy no tenemos ningún examen, ¿cierto?, que nos diga, no, el tumor de esta persona está en fase de quiescencia. No, no podemos hacerlo. Entonces, tu pregunta específicamente, ¿la repites? Porque no, haciendo esta claridad después. Tengo dudas porque, pues, como que la citoreducción es cuando esa masa está en fase cero. No, en fase de Bueno, en quiescencia diré. Cuando es un carcinoma o intuimos que es una neoplasia maligna de crecimiento relativamente lento y decimos, tenemos no solamente que resecarla y ofrecerle tratamiento quirúrgico, sino que tenemos que dar otras alternativas de terapia, lo que se llama la adyuvancia. Tenemos que decir, bueno, le vamos a dar también quimioterapia, radioterapia, ¿cierto? Entonces, como sabemos que si le damos quimioterapia en esa fase de crecimiento lento, no va a haber ningún efecto. Lo que tenemos que hacer es intentar una citorreducción para que la neoplasia se sienta agredida, vuelva a crecer, y al crecer más células significa que están en fase de síntesis y mitosis, y es ahí cuando la quimioterapia va a actuar. No, que tengo dudas porque ahí pues he visto como casos de cáncer de mama en donde primero se hace quimioterapia y después se hace resección y después se sigue con radio. Por el mismo principio, se entiende que de pronto esa neoplasia que es pequeña, de 1 centímetro, esa neoplasia mamaria, ese tumor mamario, es tan grande
que el primer paso puede no ser el más eficiente la cirugía, sino que al principio es mejor reducirla lo que sea posible, y muchas responden muy bien, ¿cierto? O sea, reduce, es decir, disminuye, muchas veces hasta desaparecen, perdonen el término de la explicación. Reducen, disminuyen hasta desaparecer, por eso se llama la neoadyuvancia, es decir, le dan la quimioterapia, radioterapia y otros tratamientos hormonales antes de la cirugía. ¿Listo? Con el mismo efecto, reducir, incluso reducir es reducir el volumen celular, de celular, reducir, ya sea por terapia neoadyuvante, neo quiere decir antes de la cirugía, o por una cirugía citorreductora, y darle la quimioterapia después. Pero es muy interesante, las metodologías de citorreducción pueden ser dadas antes de la cirugía o inducidas por la cirugía, y por lo tanto dárselas después de la cirugía, y es lo que se llama las terapias neoadyuvantes o la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, o adyuvante cuando se hace después de la cirugía. ¿Listo? Porque no es posible atacar, o sea, yo sé que en ese momento está la quimio que ataca a las células que están en esa fase S, que están activas, ¿cierto? Pero no es posible crear algún tratamiento que lleve a, pues, atacar esas células en fase C. Lo que se están desarrollando ya en medicamentos, pero es un buen tema que con el tiempo ustedes pueden profundizar con los colegas o con los profesores del área clínica de oncología, es sustancias que obligan a las células a salir de la fase C, y una técnica es la citorreducción quirúrgica, ¿cierto? Si yo como cirujano le quito un pedazo al tumor, ¿a qué obligo a las células, a las clonas de células que están en fase quiescente? Es decir, yo no me puedo quedar aquí dormida, porque acuérdense que la neoplasia es una proliferación celular viva. Su interés es sobrevivir. Las neoplasias no están destinadas a morir, no hay en ellos, ¿cierto? Incluso una de las características de la neoplasia es la inmortalidad celular. Entonces, esa misma técnica de la citorreducción y sustancias y fármacos que se están desarrollando están tratando de inducir esas células que están muy tranquilas, quiescentes, mientras las otras están trabajando en fase G1, S y M. Ellas están tranquilitas. Si los otros soldados que están trabajando desaparecen, pues ellas se ven obligadas a salir de la fase C. Entonces sí, existe ese principio y se está trabajando intensamente en eso, cuando obviamente la neoplasia es susceptible de recibir quimioterapia. Ese concepto también es importante. No todos los tumores necesitan o son sensibles a la quimioterapia, o no todos los tumores o neoplasias malignas son tratadas con quimioterapia. ¿Y eso de qué depende? ¿De que no responda o pues que no se puedan tratar con quimio? Depende de muchas cosas, vuelvo y repito, de la estirpe, ¿cierto? Los sarcomas, por ejemplo, usualmente no responden a la quimioterapia en términos generales, de las condiciones del paciente, de su peso, de su edad, de que no tenga comorbilidades, ¿cierto? Hay unos quimioterapéuticos que son cardiotóxicos. Es muy probable que en un paciente con cardiopatía de base no se opte por la quimioterapia, o tenga que optarse por otros agentes quimioterapéuticos muy diferentes o de nueva generación. O sea, la selección del quimioterapéutico está determinada por el tipo de la neoplasia y las condiciones del paciente y la fase de crecimiento del paciente, ¿cierto? Ese es el concepto también que vino a colación, el de la inmortalidad de las células neoplásicas. Es un concepto relativamente más frecuente de este siglo, y parece que la inmortalidad está, y eso va mucho a la pregunta de ella, la capacidad de inmortalidad de las células está justamente en esas células madre que les gusta y que tienden a mantenerse en fases G0 o fases quiescentes. Esas células son inmortales, están permanentemente vivas ahí, y son esas células las que desafortunadamente, si no se obligan a salir de la fase G0, la neoplasia persiste, y la neoplasia, que es una cosa muy interesante, esa inmortalidad de las células neoplásicas madre o STEM está muy relacionada con la resistencia a los fármacos. Es decir, si esas clonas, por allí alguien me preguntaba, creo que era el joven de allí, que entonces ¿por qué no nos quedamos quietos si el tumor está quiescente? Porque esas células eventualmente van a salir de esa fase. Entonces hay que destruirlas antes de que entren en fase. Esas células madres que son inmortales en algún momento van a salir. Y
y no lo podemos predecir. Alguna condición biológica intrínseca, alguna condición biológica del paciente va a hacer que esas células, entre comillas, despierten, ¿cierto? Porque mientras estén ahí, dando células, eventualmente con la capacidad de entrar a la fase de síntesis, van a volver a crear el tumor, o lo van a volver a hacer crecer, o lo van a hacer resistente a los medicamentos. Y habrá que cambiar los regímenes del tratamiento quimioterapéutico. Entonces es un concepto bien importante de la inmortalidad de las células neoplásicas. Bien, hasta el momento hemos visto la nomenclatura, las excepciones, las diferencias entre los comportamientos biológico benigno y maligno, aprendiendo los conceptos de grado de diferenciación, de displasia, el concepto de carcinoma in situ y algunas consideraciones de un tema que ustedes ya ven lo interesante que es. La oncología tiene una gran investigación en tratar de comprender cómo crecen las células, cómo saber si una célula, perdón, si un tumor está en fases de crecimiento exponencial o en meseta, ¿cierto? Y cuándo atacarla en el momento adecuado. Esas mismas inquietudes que ustedes tienen son los reflejos de que es un asunto muy importante en oncología y que todavía no tiene respuesta, y que es tan sustancial porque determina si damos tratamientos antes de la cirugía, si hacemos solamente cirugía, si hacemos tratamientos adicionales después de la cirugía, ¿cierto? O si por el contrario utilizamos terapias nuevas, novedosas, como son las terapias blanco, las terapias inmunomoduladoras, los anticuerpos, monoclonales, etcétera, etcétera. Chicos, la idea es hacer, porque ustedes tienen una programación de lunes, creo, era lunes, martes, miércoles y viernes, creo que era así. Las clases realmente las debemos hacer solamente hoy viernes, lunes y miércoles. Si tienen un momentico, adelantamos un poquitico más, sería una cuestión de 10, 12 minuticos más para que podamos ver temas muy importantes el próximo lunes y el próximo miércoles. Así que solamente tendríamos 3 clases. Si me permiten estos 10 minutitos más, avanzamos en este concepto que también es muy importante verlo en conjunto porque complementa lo que ya hemos visto, la invasión, el grado de diferenciación, la tasa de crecimiento, y regálenme 10 minuticos más para hablar de invasión local y de metástasis, que son asuntos importantes para ayudar a distinguir o que diferencian las neoplasias benignas de las malignas. Entonces vamos a cerrar acá. No la puedo ver más grande. Bueno, usualmente les dejo esa tareita de otros conceptos que les complementan los anteriores, el concepto de displasia especialmente, y es el concepto de metaplasia. ¿Alguien recuerda qué es metaplasia celular? Exactamente, es el cambio de una célula, de un tipo de célula o de un epitelio o un tejido por otro. Es un término que se aplica comúnmente a las células epiteliales, pero cada vez más se aplica a otro tipo de tejidos, pero básicamente es eso, es una forma de adaptación celular. Cuando una célula en el epitelio se ve expuesta a condiciones diferentes, en un microambiente diferente, por ejemplo, cuando el canal endocervical desciende en la pubertad de la niña y ya no está protegido por el ambiente del endocervix, sino que desciende hacia el exocervix, donde el ambiente, por ejemplo, es más ácido, esa célula se vio obligada a adaptarse. Por eso ocurre, por ejemplo, en la metaplasia de la unión escamocolumnar, en donde el epitelio glandular se convierte en un epitelio escamoso. Un epitelio escamoso que va madurando hasta convertirse en un epitelio totalmente adaptado a ese microambiente del exocervix. Pero también ocurren fenómenos de metaplasia en otras áreas y
que son el reflejo de que algo que no es normal está agrediendo a esa zona anatómica, a esos epitelios. Por ejemplo, los pacientes que sufren crónicamente de reflujo gastroesofágico implica que el contenido ácido del estómago se está devolviendo literalmente al esófago distal. Y el esófago distal, su epitelio, no está destinado para soportar ese contenido gástrico. Entonces ocurre un fenómeno de metaplasia. ¿Qué tipo de metaplasia ocurre? El epitelio escamoso se va volviendo de aspecto intestinal con presencia de células caliciformes que intentan producirle cierto moco para protegerse de ese influjo gástrico ácido. Y ese es el fenómeno que se llama el fenómeno de esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal o de tipo intestinal en la unión gastroesofágica. ¿Entendí ese concepto? ¿Qué significa? Que hay algo que está agrediendo el esófago distal. ¿Cómo responde el cuerpo de la persona? Con un fenómeno de metaplasia intestinal. Ese fenómeno que fue descubierto o descrito por Barrett, un cirujano en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, es uno de los conceptos más importantes que habla de que cuando hay una injuria o un daño crónico en un tejido, lo primero que ocurre es un fenómeno de adaptación celular. La metaplasia de tipo intestinal es una forma de adaptación celular, pero si el daño, la injuria persiste, ese epitelio va empezando a producir cambios displásicos, es decir, alteraciones en el desarrollo. Y eventualmente, adivinen qué, cuando esa displasia es severa y ocupa todo el espesor del epitelio, ¿se vuelve qué? Si la displasia del epitelio escamoso es severa e incluye todo el espesor del epitelio, a pesar de que la displasia está contenida por la membrana basal, ¿qué se puede desarrollar? Un carcinoma in situ. Y a partir del carcinoma in situ, si no se hace algo para resecar esa lesión premaligna, ¿qué puede pasar con el carcinoma in situ? Se vuelve una zona. Listo. Entonces la metaplasia intestinal, en este caso la unión gastroesofágica, ¿cierto? Tiene una implicación muy importante, necesita tratamiento, necesita resolución del factor dañino o de la injuria para evitar que avance a fenómenos de displasia severa, ¿cierto? O de carcinoma in situ y eventualmente riesgo de carcinoma invasor. Ese es el fenómeno. Vuelvan a histología o recuerden histología. Unión gastroesofágica es la unión de dos epitelios. Hacia arriba está ¿qué tipo de epitelio? El esofágico, que es un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizante. Está diseñado para eso, para revestir el esófago, que básicamente es un área de conducción del alimento, ¿cierto? Y se une justamente en el cárdex y se transforma en un epitelio glandular gástrico. Pero si hay influjo gástrico ácido, eventualmente ese epitelio se va a transformar en un epitelio que intenta producirse, convirtiéndose en un epitelio de tipo intestinal con células caliciformes. Ese es el fenómeno que solamente es diagnosticado, intuido en la endoscopia cuando se ven como unas lengüetas y un cambio asalmonado, así lo describen los endoscopistas, como unas lengüetas color salmón sobre la unión gastroesofágica que no son normales. Toman la biopsia, en el estudio histológico se nota que hay un cambio del epitelio de metaplasia de tipo intestinal y los patólogos estamos obligados a determinar si ya hay displasia y si eventualmente ya se ha formado un carcinoma in situ, que es la lesión premaligna de un carcinoma invasor. ¿Cómo esas células de tomar la muestra de todo el espesor, como si dañar la mucosa? Son biopsias, las pinzas del endoscopio tienen unas biopsias que toman cuñas que tienen la capacidad de solamente cortar biopsias entre 3 a 5 milímetros de espesor máximo y que están destinadas solamente a tomar el área de la mucosa sin riesgo de perforación en la mayoría de los casos. Producir una perforación por una biopsia endoscópica no, pues es un fenómeno que no ocurre porque la pinza está diseñada y además ellos tienen un visor óptico muy sensible, cada vez una lente óptica de mayor resolución en donde ellos pueden ver eventualmente dónde está la lesión asalmonada y de ahí tomar la biopsia que le mandan al patólogo. Bien, entonces la característica, y esto es importante
neoplasias, otra más de las que hemos visto, de las neoplasias benignas de las malignas, es la invasión local, es decir, la capacidad que tenga una neoplasia o no de invadir y destruir o de producir daño o siembras tumorales a distancias entre lo benigno y lo maligno. La mayoría de los tumores benignos tienen tasas de crecimiento lento, insisto, la mayoría. Una neoplasia benigna eventualmente puede empezar a crecer más rápido por circunstancias intrínsecas o extrínsecas, pero en general las neoplasias benignas tienen un crecimiento o una tasa de crecimiento lento. Usualmente están localizadas al órgano que les dio origen. Al tener una tasa de crecimiento lento, van induciendo un fenómeno muy interesante que es la formación de una cápsula. Muchas de las neoplasias benignas, no todas, pero una buena cantidad de neoplasias benignas tienen una cápsula, es decir, una trama o están rodeados de tejido fibroconectivo, y parece que es el resultado de la capacidad que tiene el tejido del paciente de ir conteniendo esa masa. Como va creciendo no de manera acelerada ni destructiva, el propio paciente y su tejido conectivo va creando una cápsula o la va rodeando por un tejido conectivo. La formación de una cápsula suele ser un indicativo de que probablemente la neoplasia es benigna. Por eso cuando ustedes como médicos empiecen a desarrollar la capacidad de palpar masas tumorales, por ejemplo en la tiroides, en la glándula mamaria, en los tejidos blandos, el que sientan que la masa está bien delimitada cuando la palpan, que se mueve fácilmente, es decir, que no está agarrada ni infiltrando o destruyendo aparentemente los tejidos blandos, hay cierta probabilidad o mayor probabilidad de lo que estén evaluando sea una neoplasia benigna tipo un lipoma, un fibroadenoma, una lesión neoplásica benigna. Vuelvo al caso del leiomioma, neoplasia benigna originada en qué célula parenquimatosa. Músculo liso, muy bien, músculo liso. Miren que son neoplasias, esto ha crecido por años, esto no ha crecido aceleradamente. Tuvo una fase de crecimiento submicroscópica que la paciente no notó, que ninguna ecografía que le hicieron eventualmente la paciente notó. No tuvo problemas, por ejemplo, sus síntomas en su vida fértil, en ningún embarazo, pero eventualmente esas masas empezaron a crecer más aceleradamente hasta formar estos nódulos o masas de localización tanto cerca al endometrio como cerca a la serosa del útero. Pero miren que son masas bien circunscritas, casi que uno puede seguir el límite de sus bordes. No tienen cápsula en este caso, pero se delimitan muy bien del miometrio. Este es el miometrio y miren cómo yo puedo distinguir fácilmente la masa tumoral del tejido porque no hay una destrucción ni una invasión del miometrio. Por el contrario, los tumores malignos tienden a tener un crecimiento, insisto en el concepto, más progresivo y más rápido, tasas de crecimiento aceleradas en cúspide, en elevación, infiltran el órgano que les da origen, tienden a destruir no solamente ese órgano, sino los adyacentes. Por eso el término de cáncer se ha sostenido y es originado en la manera en que los médicos antiguos describían la forma como los tumores que ellos intuían o las lesiones malignas invadían y destrozaban el tejido, los órganos de sus pacientes. La forma como esos bordes infiltraban como patas de un cangrejo los tejidos, y ahí la denominación y la conservación de ese término de cáncer para referirse en general de manera genérica a los tumores malignos en el ser humano. El ejemplo, cuando ustedes empiecen a palpar pacientes van a notar que las masas tumorales sospechosamente malignas están fijadas, como agarradas por la infiltración a los tejidos, no son fáciles de mover, no son móviles, no tienen esa sensación de estar profundamente y destructivamente adheridos a los tejidos, bajo un concepto que ustedes sienten que no tiene lo que se llama plano de clivaje, es decir, que ustedes no podrían sacarla fácilmente si fueran unos cirujanos. Ese es un concepto muy interesante, lo utilizan también enfáticamente los cirujanos, y es que las neoplasias
neoplasias benignas, y valga el ejemplo, pero es, aunque muy coloquial, es muy válido, conocen los mamoncillos, por supuesto. ¿Cómo sale una pata de mamoncillo? Fácil. ¿Sí o no? ¿Cómo sale una pepita de un durazno? Fácil. En núclea se llama eso. En núclea tiene plano de clivaje entre el tejido del paciente y la masa tumoral. Es fácil de resecar, es fácil de nuclear, tiene buen punto de clivaje. Es un concepto desde el punto de vista clínico en la palpación y desde el punto de vista quirúrgico en la resección. Con frecuencia los tumores benignos no se pueden dejar ahí. Un linfoma pequeño se puede dejar ahí. Un nevus clínicamente benigno, bien vigilado por el dermatólogo, se puede dejar ahí, ¿cierto? Un fibroadenoma pequeño en la glándula mamaria de una mujer se puede observar y se puede dejar ahí, ¿cierto? Eventualmente se pueden volver grandes, múltiples, producir compresión y dolor por compresión de estructuras adyacentes. Estéticamente pueden ser muy visibles o visualmente muy evidentes, estéticamente no deseados por la paciente, o hay necesidad de resecarlo por alguna otra circunstancia. Ahorita vamos a ver un ejemplo muy típico. Entonces los tumores benignos eventualmente necesitan tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En resecar, ojalá toda la lesión, dejando tejido sano alrededor, es decir, resecando, enucleando la mayor parte de las lesiones. El problema con la resección de los tumores malignos es que como están infiltrando, destruyendo los tejidos, ¿cómo se imaginan que la enucleación y la resección por parte del cirujano? ¿Fácil o difícil? Es mucho más compleja, por eso son especializados en cirugía oncológica. No cualquier cirujano puede hacer resección de tumores o de neoplasias en el acto quirúrgico. La resección es más difícil, no hay plano de clivaje fácil, no hay enucleación fácil, hay compromiso de estructuras adyacentes, muchas veces vitales, vasos sanguíneos vitales, bronquios, órganos viscerales o sólidos importantes adyacentes o infiltrados. La resección puede ser compleja y ellos tienen que garantizar, los cirujanos, un concepto que se llama el margen de resección quirúrgica. ¿Qué se imaginan que es eso? Bueno, tiene que haber un tejido sano, no tumoral, lo suficientemente amplio alrededor para garantizar que todo el tumor se resecó, visiblemente se resecó todo, ¿cierto? Y que no quedan células tumorales ahí. Porque ¿qué va a pasar con las células tumorales? ¿Que quedaron ahí? Puede que hayan estado quiescentes. Usted dice, nos dejaron solas, se fueron todos los soldados de la primera línea, tenemos que salir nosotros, los que estábamos en retaguardia, y vuelve a aparecer la masa tumoral con un fenómeno que se llama la recaída o recidiva tumoral. Ese es el concepto del margen de resección. Y el patólogo, cuando reciba esa resección, ese espécimen quirúrgico, ¿qué tiene que hacer? Asegurar que en esos márgenes de resección o tejido libre de tumor, visiblemente visto por el cirujano, que realmente microscópicamente no haya células tumorales. Si hay células tumorales en los bordes de resección de una neoplasia maligna, hay que o volver a entrar a la cirugía y sacar más tejido o dar terapias ayudantes, complementar con quimioterapia, con radioterapia para matar literalmente esas células residuales que quedaron ahí. Miren, este es el caso al lado derecho de un fibroadenoma, una neoplasia benigna surgida de células mesenquimales de la glándula mamaria, de ahí el nombre de fibroadenoma. Y miren qué bonita es, pueden medir escasos milímetros, a veces varios centímetros, entonces se vuelve muy sintomática para la paciente, la tienen que resecar, pero miren que es una lesión circunscrita, ha crecido lento, no ha destruido ni infiltrado el resto de la glándula mamaria. Por el contrario, esto es un carcinoma de la mama. Miren los bordes, son estrellados, infiltrantes, como patas de cangrejo, y es una lesión que ha crecido más rápidamente y que tiene riesgo o que ya está destruyendo el parénquima de la mama y tiene riesgo de compromiso de los vasos linfáticos, de los ganglios linfáticos y de metástasis. La cuarta y última característica que vamos a ver, que diferencia, que nos ayuda a clínicos como usted, la mayoría, ojalá salga algún patólogo de acá, a
los patólogos, a los investigadores científicos y medicina de laboratorio a distinguir entre una neoplasia benigna y maligna, después de la grado de diferenciación, del grado de histológico, de la displasia, de la tasa de crecimiento, de la invasión local, es la metástasis. La capacidad de que una célula neoplásica o un tumor tenga capacidad de metastatizar es tal vez la más exquisita característica que distingue una neoplasia benigna de una maligna. ¿Las neoplasias benignas metastatizan? Por definición, no. Las neoplasias malignas todas metastatizan. Tienen el potencial de hacerlo y por eso hay que actuar, porque toda neoplasia, hasta que no se cure totalmente maligna, tiene el riesgo de producir metástasis. ¿En qué consiste la metástasis? Es todo un proceso muy complejo, muy sujeto a investigación oncológica, porque las metástasis son una causa frecuente de muerte en los pacientes oncológicos. Los pacientes no solamente mueren por el tumor primario y las consecuencias clínicas que tiene ese tumor primario, sino por la metástasis a ganglios y sobre todo por las metástasis a órganos a distancias. Es todo un proceso muy complejo que voy a tratar de esbozarles en las siguientes diapositivas. Miren este viaje que tienen que realizar las células neoplásicas que están destinadas por su tipo de mutaciones, es decir, hay ciertas clonas dentro de la masa tumoral que tienen el potencial de metástasis. Y eso es un descubrimiento relativamente reciente en oncología. No todas las clonas neoplásicas tienen el potencial de metástasis y no todas van a metastatizar. Hay unas clonas dentro de la masa tumoral que están destinadas a invadir y destruir los tejidos. Hay otras que están destinadas a invadir los vasos linfáticos e irse para los ganglios linfáticos. Hay otras que están destinadas a producir reacción o destrucción local y hay otras que están destinadas a hacer metástasis. Entonces, miren que el tumor primario, que es un concepto también importante que ustedes deban distinguir, tumor primario es el tumor original, el tumor que primero se desarrolló y donde surge la enfermedad neoplásica. Esas células neoplásicas, esa masa tumoral tiene diferentes clonas. Solamente las clonas que tienen las mutaciones que potencialmente les dan la capacidad de metastatizar son las que van a iniciar el proceso de metástasis. ¿Qué hacen primero ellos? Supongamos que aquí hay un carcinoma in situ. ¿Qué tienen que hacer ellas? Primero, desligarse de esas otras clonas que no son metastatizantes, desligarse, romper o ayudar a romper la membrana basal, invadir el estroma, destruir de alguna manera el estroma e ingeniarse la manera de llegar ¿a dónde? A los vasos linfáticos, venosos, a veces arteriales, traspasar la pared de esos vasos del sistema sanguíneo, llegar al torrente sanguíneo y ahí seguir luchando. ¿Luchando contra qué? Contra el sistema inmune del paciente que está ahí. El sistema inmune se está defendiendo, aunque creamos que no, contra el sistema plaquetario. Las plaquetas tratan de volverlas un coágulo, un trombo, tratando de neutralizar esa migración por el flujo sanguíneo. El sistema del complemento, el déficit de nutrientes, el déficit de oxígeno, las células neoplásicas luchan contra eso y finalmente las que logran terminar ese viaje, adivinen lo que tienen que hacer. Tienen que volver a separarse una de las otras, atravesar el vaso sanguíneo del órgano distante que eligieron como sitio de metástasis y ahí volverse a organizar y volver a formar la masa tumoral. ¿Intuyen que será un viaje fácil? ¿Es un viaje destinado para todas? No. ¿Tienen muchos eventos contracorrientes o contra ellos? Sí. Y cada vez la medicina trata también de evitarles todos este paso, porque la metástasis, ¿qué significa? Que un tumor está en fase temprana o en fase avanzada. Avanzada. Es decir, las posibilidades de curación bajan cuando ya hay metástasis. A manera general, esas mutaciones que adquieren para poder hacer metástasis, es como adquirir un receptor o... Exacto. ¿Qué tipo de mutaciones? Adquieren las células o las clonas metastásicas, capacidades de lisis de los componentes de la membrana basal,
capacidad de volverse mutaciones que las hacen discohesivas, es decir, por ejemplo, pierden los genes de la decaderina, que es una proteína esencial para mantener los puentes intercelulares, capacidad de destruir el colágeno, capacidad de camuflarse a las células del sistema inmune. Son mutaciones que producen proteínas en el núcleo del citoplasma o en la membrana que les dan todas esas capacidades para resistir todo ese viaje. Pues hablamos de que hay varias clonas y una de ellas se encarga de pues, hacer esa metástasis. Cuando llega ya al sitio que eligió, ¿cómo pasa a ser otra clona? Es otra cosa muy interesante, poco conocida, pero se intuye por la investigación que al parecer se producen unas citoquinas por la célula neoplásica con potencial de metástasis y el órgano distal. Hay un llamado como endocrino, en el sentido de que es local, que hace que esa célula metastásica no elija el pulmón, sino que elija el hígado para hacer la metástasis. E igualmente tienen que tener mutaciones que les permitan dañar las membranas basales de los vasos sanguíneos, destruir el colágeno del estroma, volver a formar grupos celulares por interacción entre unas y las otras. Es todo un complejo de formas de pérdida y ganancia de mutaciones que les hacen iniciar el viaje, resistir el viaje y terminarlo con la capacidad de formar. Muchas no lo logran, muchas llegan ahí y no son capaces de volver a formar una masa tumoral en el órgano distante y no se produce la metástasis. Y realmente, en realidad, la medicina hoy por hoy no sabe eso. Todo eso está pasando en el paciente oncológico. Muchas veces sabemos que ese paciente puede tener células sanguíneas metastásicas circulando en la sangre, pero nunca hacen metástasis. Hay un concepto muy importante que es la biopsia líquida, que es detectar células tumorales o DNA de células tumorales en la sangre de los pacientes con tumores. Y se ha detectado que muchas veces los pacientes tienen células tumorales migrando por los vasos sanguíneos y nunca desarrollan metástasis. Es decir, hay algo que impide que la metástasis sea exitosa. Y una metástasis es exitosa solamente cuando logra ser, como dices tú, una masa tumoral clínicamente significativa en el órgano distal. Entonces, miren lo interesante y la cantidad de cosas que todavía debemos saber sobre la oncología y en particular en este caso la metástasis. Resumidamente, ¿qué tienen que hacer primero? ¿Se acuerdan cuando están allá en el ejemplo del carcinoma in situ? ¿Ellas pueden migrar así en pelotón? No. Se tienen que separar, tienen que perder esas uniones intercelulares. O sea, que tienen que tener las mutaciones ellas para poder perder esas uniones intercelulares. Luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que dedicarse a destruir esa membrana basal, que es una barrera muy potente para evitar la invasión al estroma. Tienen que tener la capacidad de producir colagenasas, elastasas, todo eso que destruya las proteínas que forman la membrana basal. Y tienen que hacer mecanismos, o tienen que tener mecanismos de diapédesis que literalmente les permitan migrar o caminar a través de esa membrana basal degradada, destruida. ¿Qué tienen que tener ahí? Modificaciones en su citoesqueleto que les permitan atravesar esa membrana basal. Miren lo complejo que es. Una vez están ahí, tienen que hacer un proceso similar con la membrana basal del vaso sanguíneo. ¿Los vasos sanguíneos tienen epitelio o no? ¿Cómo se llama el epitelio de los vasos sanguíneos? El endotelio, tiene su membrana basal. Y si es una vena, tendrá algo de capa muscular o de íntima muscular, ¿cierto? Entonces tienen que aprender a atravesar, separarse la una de la otra para ingresar al torrente sanguíneo. Y aquí no nos vamos a detener, pero tienen que luchar contra la resistencia que les impone el sistema inmune. Acuérdense que hay células del sistema inmune rastreando células con antígenos diferentes y destruyéndolas. Tienen que sobrevivir al ataque del sistema plaquetario que intenta envolverlas en trombos. Tienen que resistir al ataque del sistema del complemento que también las detecta y trata de inducir una cascada fibrinolítica para tratar de descartarlas, de destruirlas. Y cuando las que alcanzan a llegar acá tienen que hacer un proceso inverso, volver a entrar a ese órgano. Ya sabemos que parece que hay un llamado o un microambiente mediado por citoquinas y volver a establecer ahí la masa tumoral, incluso
incluso neoformando vasos sanguíneos para nutrirlos. Ellos tienen que asegurar esas células neoplásicas que van a ser nutridas a través del sistema sanguíneo y no necesariamente van a poder utilizar el sistema sanguíneo del huésped. Tienen que crear su mismo y miren aquí cómo se posan esos vasitos sanguíneos como ejemplo de que tiene que haber angiogénesis inducida por esas células metastásicas y por el órgano a distancia. Con pocas excepciones, las neoplasias malignas tienen la capacidad tienen ese potencial de metastatizar y los definen. Solo hay las siguientes excepciones de neoplasias malignas que no metastatizan. Casi que pregunta de examen. Los gliomas del sistema nervioso central y unos carcinomas que se llaman los carcinomas vasocelulares de la piel, que son muy comunes. Son muy comunes, lo tienen mucho las personas que están muy expuestas al sol. ¿Por qué es importante no solamente ser consciente que si ustedes como médicos diagnostican un tumor maligno, ese paciente tiene riesgo de metastatizar, sino que si ese paciente metastatiza, ya sea que en el momento del diagnóstico ya tiene evidencia de metástasis o metastatiza a pesar del tratamiento que ustedes le ordenen, significa que las probabilidades de curación y muerte necesariamente y en términos generales aumentan al momento de metástasis. ¿Que eso ha cambiado? Sí. Ya incluso en la enfermedad metastásica se trata. ¿No han visto que hay pacientes con metástasis de un pulmón a cerebro que les hacen cirugía, quimioterapia, como medidas terapéuticas, a veces con intención curativa o a veces o la mayoría de las veces con curación paliativa de los síntomas? Las vías de metástasis son básicamente estas. Las células se escaman y se exfolian y caen a las cavidades corporales, al peritoneo, a la pleura, al pericardio, al líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que se llama la diseminación o siembra directa. Enseguida la vemos. La invasión a los vasos linfáticos, una de las más frecuentes, y la invasión a los vasos sanguíneos, a las venas, muy rara vez a las arterias. Me faltan dos cositas. Ok, faltan dos. Bueno, no, lo retomamos. Sí, listo, lo retomamos entonces aquí. ¿Me acuerdan el lunes? Para que repasemos las vías de diseminación. Traten de leer lo